Vamos a tratar de ver justo la niñez como un campo misionero poco explotado, ¿sí? Porque está quizás a veces dejado de lado y se habla mucho de las misiones en cuanto a cualquier área y estamos acostumbrados a pensar que las misiones están desde la puerta de casa para afuera y empieza desde adentro hacia afuera. Y realmente nosotros tenemos que mirar a los niños como un campo misionero, ¿sí? No es solamente misioneros, vamos a trabajar desde la iglesia, sino que hay que trabajarlo desde casa, desde el hogar. Desde ahí vamos a prepararlos, desde ahí vamos a estar trabajando arduamente para que salgan en nuestros hogares los futuros misioneros, que ellos puedan ser formados en casa y esa labor pueda continuarla dentro de la iglesia, dentro de la congregación, y que pueda encontrar su lugar dentro del cuerpo de Cristo y ser comisionado por la iglesia hacia diferentes lugares. Bueno, como compartíamos, vamos a ver justamente en cuanto a la niñez, qué nos habla la Escritura en cuanto a esto, y tenemos que ver justamente en el Antiguo Testamento cómo esto se manejaba, y podemos notar ahí, como vemos en la diapositiva, pueden ir anotando ustedes, dice: el futuro espiritual de Israel dependía de la inversión en la niñez. Acompáñenme en Deuteronomio capítulo 6, y vamos a tener la lectura ahí del versículo 1, ¿sí?, hasta el 9, y vamos a notar acá qué es lo que Dios nos dice. Leemos juntos. Dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que lo pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temáis a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Así que en esta lectura que hemos visto nosotros, tenemos que notar algo, ¿sí? Que lo primero que vamos a ver acá es que Dios mandó, Dios ordenó, y estaba dirigiéndose al líder que Dios había puesto, que había levantado dentro de la nación, y le había hablado directamente a él, le había dado palabra de Dios a este líder, le dio mandamientos a Moisés, para que Moisés se tomara el tiempo de enseñarle, ¿sí?, de enseñarle estos mandamientos que le estaba dando. Se lo tenía que enseñar ¿a quién? Justamente vemos al pueblo. El pueblo iba a recibir estas enseñanzas. Este pueblo que estaba a punto de entrar a la tierra, de la cual Dios había prometido, ¿sí?, se lo había prometido a Abraham, y con el tiempo Dios cumplió su promesa, y ahora estaba entrando a esta tierra prometida y tenían que cumplir todo este pueblo estas enseñanzas. Y estas enseñanzas, este pueblo era responsable de transmitirlo a sus hijos. Ellos tenían que enseñárselas a sus hijos. Por lo tanto, acá la responsabilidad es para el pueblo, ¿sí? Y esta enseñanza iba a ser para la nación de Israel a través del tiempo. No era solamente para este pueblo que entraba en el principio y después se debía abandonar, sino que este mandamiento era para todas las generaciones venideras. Y el pueblo debía ser responsable de transmitir estas verdades, de comunicárselas a sus hijos. Así que de pronto esta enseñanza era para el tiempo presente. Dentro de 30 años el pueblo tenía que cumplir con esto mismo, dentro de 50 años este pueblo tenía que hacer lo mismo con sus hijos, y eso a través de todas las generaciones siguientes. Y veamos justo en el versículo 6 y 7, que tenemos acá la escritura que dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y acá es importante que va a mencionar el corazón, y que alguno pueda buscar
Mateo 12:34. ¿Quién lo puede buscar? Levante la mano, por favor. A ver, muy bien. ¿Lo buscas? ¿Lo lees? Muy bien. Otro que pueda leer Colosenses 3:16. ¿Quién lo puede buscar? ¿Alguien? Muy bien, acá Eduardo. ¿Qué nos dice en cuanto al corazón? Y cuando hablamos de esto, ¿por qué el Señor habla del corazón? A ver, empecemos con Mateo 12:34. ¿Qué nos dice ahí la Escritura? ¿Sí? Está hablando el mismo Señor Jesús a un grupo de fariseos que estaban hablando en contra del Señor Jesús. A ver qué nos dice. Muy bien, muchas gracias. Y acá lo que el Señor va a decir justamente tiene que ver con esto. Tiene que ver con que lo más normal es que uno se la pase hablando de lo que hay en su corazón. ¿Sí? Hay muchos que viven hablando de fútbol y que eso, y están escuchando la radio, están cuando llegan a la casa miran el partido, están al tanto de todo lo que tienen, y cuando le viste cómo va, viste, ¿quién está primero? Papá, viste, empiezan ahí a sacar, porque viven hablando de lo que ellos llenan su corazón, de lo que es su pasión, ¿sí? Y de eso continuamente se la pasan hablando. Y terminó el culto acá, ¿y de qué hablan? Che, ¿viste el partido de ayer? ¿Viste cuánto salió? No, ¿viste cómo? Ese árbitro se la mandó ahí, y empiezan. ¿Por qué? Porque es lo que alimenta su corazón continuamente y es lo más natural que después hable de eso. Es lo más natural, lo más común. ¿Qué nos dice el otro pasaje ahí de Colosenses? Muy bien, muchas gracias. Y acá tenemos que lo que tiene que ser un tema de conversación común, ¿sí? Y lo que tiene que abundar, ¿qué es? ¿Cuál es el deseo de Dios? Que vivamos hablando de qué. ¿De qué? De la palabra. Que el tema de conversación común sea la palabra. De que nos estemos alimentando de la palabra y que sea algo común hablar de la palabra de Dios. Fíjense que en este contexto de Deuteronomio dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Sí? ¿Y cómo se va a evidenciar que está en tu corazón? Que en todo momento del día y de tu vida y de todos tus días vas a hablar de qué? De la palabra, de las enseñanzas de Dios. Y ese es el deseo de Dios para nosotros, como su pueblo, de que más allá de que todos hablen de muchas cosas, que el tema de conversación común en nosotros, como su pueblo, sea la palabra. Que sea algo natural, no fingido. ¿Sí? No porque, bueno, justo vino el pastor a visitarme y vamos, ¿che, viste viendo versículo en la hora silenciosa? No, sino que sea algo común. Y en el contexto que está hablando acá, está hablando de que esto es común en la casa y se lo transmite como algo no fingido, como algo que se da espontáneamente. ¿Sí? Porque es la palabra. Y cuando habla en Colosenses, dice entre vosotros. ¿Y qué hace cuando hablamos entre nosotros de la palabra? Hay enseñanza unos a otros y también hay exhortación unos a otros. Porque cuando un hermano está andando mal, no voy y le consulto, ¿sabés? Con el líder de Cluilio, o con el otro anciano de la iglesia, o con el pastor, ¿cómo puedo hablar tal cosa? No, si sabés la palabra te guía de cómo podés confrontarle a este hermano que está andando mal y de exhortarlo a que haga las cosas como corresponde. ¿Por qué? Porque está lleno de la palabra y lo animás a este hermano a que pueda, ¿sí?, dejar y abandonar esto para comenzar a hacer lo que Dios quiere y es agradable delante de Él. Y así es cuando el pueblo de Dios está lleno de la palabra. ¿Por qué? Porque está lleno el corazón. Entonces va a hablar eso. Y se lo va a ver justamente y se la repetirás. Y acá tenemos esta palabra que ahí se menciona cómo se puede llegar a traducir. Y una de las palabras, ¿sí?, de lo que está hablando ahí tiene que ver con, ¿sí?, figurativamente, afilar. ¿Sí? Entonces, justamente, uno puede usar un cuchillo, ¿sí? Uno puede usar un cuchillo, pero corta la carne, prepara unos asaditos, ¿sí?, agarra ahí, y va preparando toda la comida, todo, pero llega un punto donde este cuchillo, ¿qué hace? ¿Qué hace? Pierde el filo. ¿Y qué haces? ¿Lo tirás? No, menos en este tiempo, no se tira nada en este tiempo. ¿Sí? No lo tiramos, ¿qué hacemos? Lo afilamos, le sacamos filo. ¿Sí? Le sacamos filo y lo volvemos a usar. ¿Y en el uso qué pasa? ¿Y qué haces?
volvés a afilar. Seguí usándolo. ¿Y después qué pasa? Pierde el filo otra vez. Y lo volvemos a afilar. Y lo tenés que hacer siempre. ¿Sí? Porque si no, esto ya no cumple su propósito. Ya este instrumento ya no es útil. Y es necesario una y otra vez, 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 sacarle filo. Y el Señor está diciendo que lo que tenemos que hacer nosotros es ¿qué? Con nuestros hijos. ¿Es repetirles cuántas? ¿Una vez, 2 veces? No. Una y otra vez. Una y otra vez. Pero ya te enseñé que no tenías que mentir. Perdió el filo. ¿Qué tenemos que hacer? Afilar de nuevo, ¿sí? Hablar de nuevo en cuanto a la mentira. Hablar en cuanto a la desobediencia. Pero ya hablamos. Bueno, perdió el filo. Sacamos filo nuevo y tenemos que repetir. Y el padre pregunta en un punto, ¿hasta cuándo te tengo que enseñar esto? Según la Escritura, siempre. Según la Escritura, no tenemos que cansarnos de hacerlo como padre. Y tenemos que hacerlo una y otra vez y otra vez. Ya tiene 13, 14 años ya. Perdió el filo, hay que sacarle nuevo. Padres, no se cansen de repetirle la palabra. Lo tienen que hacer una y otra vez y otra vez. No debemos cansarnos, no debemos quejarnos por esto, porque es una de las responsabilidades que el Señor nos ha concedido. El repetirles una y otra vez a nuestros hijos las mismas enseñanzas. ¿Y sabés quién va a disfrutar de eso? ¿Sabés quién va a disfrutar después de todo eso que vos hiciste durante toda tu vida? Cuando se vaya de casa la nueva familia. Así que nunca te podés cansar de esto, porque esto lo va a ver otro el fruto. ¿Sí? Y después ahí cuando salió de casa y ahora es padre y todo, va a decir a su papá, gracias porque no te cansaste de repetir esto una y otra vez, lo hiciste una y otra vez conmigo. Y ahora yo sé que tengo que hacer lo mismo que vos, según tu ejemplo. Gracias porque permaneciste en eso. Y no te cansaste de repetirme nunca lo que tenía que hacer. Las repetirás a tus hijos, dice, y hablarás de ella, ¿sí? Estando en tu casa. Hay un montón de situaciones que pasan en el hogar, ¿o no? Hay un montón de situaciones que pasan. Y vemos a nuestros hijos que hacen las cosas mal. ¿No? Y es normal, ¿sí? Porque la necedad está ligada al corazón del muchacho, ¿sí? El pecado está ligado, está bien arraigado, quiere hacer lo que él quiere y va desobedeciendo voluntariamente. Y va haciendo cosas con sus compañeros y viene acá y te cuenta lo que pasa, o lo ves que hace algo con el hermano, con la hermana, que no tiene que hacer. Y uno puede tener la actitud, no, eso está mal y listo, no se tiene que hacer. ¿Por qué? Porque a Dios no le agrada. Ajá, muy bien, sabemos. Y muchas veces vamos transmitiendo hasta basados en cosas que nosotros sabemos que dice Dios, pero lo basamos en otras palabras. Y no tomamos, como padres, muchas veces el tiempo de sentarnos a ver, hijo, veamos en la palabra de Dios, vamos a ver en la Biblia, ¿qué le pasó a alguien que hizo lo mismo que vos? Fíjate esta historia que nos cuenta Dios. Y la oportunidad de guiarlo y corregirlo, ¿con qué? Con la palabra. Porque si no es un mandamiento de hombre que no tiene promesa de permanencia. Pero sí la palabra, que es que viva y qué, y eficaz, y tiene el poder de convertir el alma, de darle un cambio de giro en esta vida. Y es lo que puede permanecer en el tiempo. Es la palabra, es lo que tiene promesa, que no va a volver como vacía, sino que va a cumplir el propósito para el cual Dios mismo la envió a esa palabra. Así que tenemos un montón de promesas en cuanto a estas palabras y tenemos que nosotros ocuparnos en la vida cotidiana de, como estamos llenos de la palabra, según este contexto, estamos llenos de la palabra, nos es normal agarrar la Biblia, porque la vamos conociendo, y le podemos enseñar historias.
Y lo más normal que puede llegar a pasar es, vamos a usar a quien citaron todo el tiempo acá, a un maestro de escuela dominical, y dice, cuando alguien lo va a visitar a su hijo, dice, bueno, habla con él porque le está yendo mal, y comienza todo un reporte de pálidas, ¿viste? Al maestro bíblico que lo fue a visitar, ¿sí? Vamos a decir a la tía Patria, habla con él porque está haciendo tal y tal cosa, ¿viste? Y cae la amenaza, ¿viste? Encima, ahora ya es responsabilidad no del padre, sino que es responsabilidad de la tía que lo fue a ver, ¿sí? Y comenzamos a lavarnos las manos como padres, que lo haga otro. Cuando justamente esto está hecho en el contexto de ¿qué? De padres con sus hijos. ¿En dónde? En casa. Y ese es el plan de Dios, y eso es lo que Dios espera, es lo que Dios quiere. Y fíjense ahí, Josué 24, 15, ¿qué otro lo pueda leer? ¿Otro que pueda leer? Vamos a tratar de leer varios pasajes. Otro que pueda leer este pasaje, ¿quién lo puede leer? A ver, un voluntario. Muy bien, acá, Diego. Así que vamos a tratar de leer este pasaje de Josué que va a pasar después de esto que estamos leyendo, después de estos mandamientos. A ver qué nos dice el pasaje. Hay una diferencia muy notable entre Israel y la iglesia, entre muchas que hay. Por ejemplo, lo que debía ser justamente Israel era trabajar de tal forma para que puedan transmitir estas verdades, estas enseñanzas a sus hijos para que ese fruto permanezca. ¿Sí? La nación tenía que permanecer temiendo a Jehová, su Dios. Y tenía que asegurarse de eso, transmitirlo de generación a generación. Y esa era su responsabilidad. Entonces, de pronto, si en algún momento los padres o el pueblo dejaba de hacer esto que Dios había mandado, esta nación dejaba en la práctica de temer a Dios. Y inevitablemente, al dejar de temer a Dios, comenzaban ¿a qué? A buscar otros dioses. Entonces, la nación debía trabajar de tal forma de que eso se pueda transmitir de generación en generación. Y habían diferentes fiestas solemnes en la nación de Israel. Y por lo tanto, cuando había tal fiesta, había una celebración en el hogar donde se enseñaba en el hogar lo que significaba y simbolizaba toda esta fiesta. Y se transmitía esto. ¿Por qué se hacía esto? Porque Dios lo había mandado. Y luego estaba la celebración pública, donde toda la nación se juntaba en el templo. Y lo hacían públicamente, todos, como nación completa. Así que lo que debían hacer era tratar de trabajar de tal forma para que a través de las generaciones venideras el pueblo permanezca temiendo a Jehová. Y Josué, al finalizar su tarea, su rol como líder, entrando ya en la tierra prometida, habiendo hecho la distribución de las tierras a cada tribu y demás, él entiende que ya terminó ya su rol como líder con la nación y va a exhortarlos a ellos a que no abandonen a Jehová. Que más allá de que los padres nuestros, los antepasados nuestros, hayan servido a diferentes dioses, nosotros no hagamos lo mismo. Nosotros sirvamos a Jehová. Y escojan hoy a quién van a servir, le dice. Más allá de su decisión, como familia nosotros hemos decidido, ¿sí?, servir a Jehová. Y fue una decisión en familia. Yo y mi casa. Así que una casa que realmente decida servir a Jehová es lo que Dios quiere. Y es lo que Dios espera. Y Dios quiere eso para tu vida y tu familia. Eso quiere para la iglesia, ¿sí? Y nos ha dado la responsabilidad a nosotros como padres de hacer esto. Así que aún vamos a avanzar. Pero veamos acá, por ejemplo, la ausencia de inversión en la niñez. Veamos Jueces, capítulo 2. Acompáñenme ahí, vamos a ver Jueces. Y vamos a tener ahí una lectura de lo que pasó después de lo que leíamos recién de Josué. Él había dicho esto, de que él iba a servir a Jehová con toda su casa, le iba a servir al Señor, y ellos tenían que decir, vean lo que dice el capítulo 2, versículo 6, ¿sí?, hasta el versículo 10, vamos a tener la lectura ahí, nos dice lo siguiente. Porque ya Josué había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido, cada uno a su heredad para poseerla,
y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Así que en este pasaje lo que podemos ver es que los años pasaron después de todo ese discurso, y que toda la nación sirvió a Jehová en el tiempo de Josué, y aún de los ancianos, los que estaban a cargo de todas las tribus en todos los lugares. Pero cuando estos ancianos que habían experimentado a Dios murieron, fueron sepultados, se levantó otra generación. Y como vemos ahí en la escritura es que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho. O sea que entre lo que dijo Josué, pasaron los años, siguieron sirviendo a Dios. Los ancianos siguieron sirviendo a Jehová. Pero entre eso y lo que sigue, ellos no continuaron con esto que veíamos en Deuteronomio 6. El pueblo dejó de transmitir estas enseñanzas, dejó de hacerlo, se fue descuidándose de esto, ¿sí? Vaya a saber cuál fue la razón. Podemos nosotros hacer diferentes tipos de especulaciones en cuanto a qué fue lo que pasó con este pueblo que dejó de transmitir estas enseñanzas. Podemos decir un montón de cosas, pero podemos decir también lo que hoy al presente nos puede llevar a descuidar esto que nosotros tenemos como responsabilidad. Podemos citar el trabajo. Podemos decir, bueno, estamos tan atareados de trabajo, tantas deudas que nos hemos metido, tantas cosas que tenemos que pagar, ¿sí? Con toda la inflación y demás nos metemos en crédito, nos metemos en otro, y papá y mamá están trabajando, están fuera de casa, y a veces lo terminan criando los abuelos, o alguien que le pagan para que cuiden, o alguien que lo ayuda en este proceso porque están sumergidos en deudas. Y como padre se descuida eso. Entonces, ¿quién le está enseñando a ese hijo? Ese papá, esa mamá que vienen completamente destruidos y cansados y agotados de un día de trabajo. No, empiezan los chicos a llamar la atención ahí con los gritos. ¿Sabes que me fue a la escuela? Y comienzan, están peleando y comienza todo eso. Y uno está con la cabeza de pum, 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 pum. ¿Sí? Pasó un montón de cosas, hubo corte, hubo paro allá, el colectivo no sé qué pasó. Y llegaste re tarde y con todo eso... Y así la semana se nos pasa. Y así los días se nos pasan. Y detrás de tanta ocupación vamos descuidando esto de enseñar a nuestros hijos, repetir a nuestros hijos, de llenarnos nosotros con la palabra. Y las cosas, y el tiempo va pasando. Y venimos a la iglesia y estamos lindo la predicación, linda la enseñanza, lindo esto. No, fue muy largo aquello, no me gustó, no, justo la decoración, todavía tal cosa. Y pasa. Y pasa el tiempo. Y nos terminamos a veces convirtiendo como en religiosos, cumpliendo con cosas que tenemos que hacer. Y si tenemos un ministerio lo cumplimos. Pero carece de vida. Y nos encontramos con todo esto. Y de pronto nos podemos encontrar que nuestros hijos van creciendo y luego nos van a pasar factura. Porque ahora que son chiquitos nuestros hijos, sí, papá, sos el héroe, viste, todo un montón de cosas, muy lindo y demás. Pero cuando pasa el tiempo, ¿sí?, se va dando cuenta de quién sos realmente y se va dando cuenta de que cuando él te está hablando, vos estás mirando el celular. Vos no estás prestando atención a lo que te está diciendo. Y estamos en otras cosas y estamos muy ocupados y no podemos ayudarlo y estamos distraídos. No, porque tengo que terminar esto para la iglesia. No, sí, después. Y ese famoso después nunca llega. Y nuestros hijos se van dando cuenta que eso nunca llegó. Y eso fue a través de los años. Y después cuando entra en la etapa de la adolescencia, en medio de semejante rebeldía, se encuentra a veces como el pueblo de Israel diciendo, Señor, ¿en qué te hemos fallado? ¿Por qué mi hijo me salió así? ¿Qué le erré? ¿Por qué? ¿Por qué hace esto? ¿Por qué lo mando a hacer algo y no lo quiere hacer? Y nos acordamos ahí como padres de que tenemos hijos.
y miramos atrás y son completamente desconocidos, no sabemos nada de ellos. No sabemos ni quién es su grupo de amigos, no sabemos nada. No sabemos ni cómo se llama la seña de ellos. No sabemos si tiene la nota baja, si tiene alta. Lo sabemos cuando recién llega el boletín donde da un informe de todo. Y después que empieza a copiar la firma tuya y la reemplaza, ¿sí? Y ni te muestra las cosas, las notas mal. ¿Por qué? Porque no velamos por eso, porque nos fuimos descuidando. Y de pronto nos encontramos con hijos que no quieren saber nada con el Señor. Y nos encontramos justamente como esto, que dejaron a Jehová, que no conocían a Dios. Y qué triste es para una nación que decía que su Dios era Jehová, que de pronto haya toda una nación que diga, ¿quién es Jehová? ¿Qué hizo Jehová por nosotros? Qué triste que pueda haber iglesias, que tenga familias cristianas que al correr de los años sus hijos digan, pero fue todo religión en casa. En casa papá y mamá eran otra cosa. No, yo así no quiero saber nada con Dios. Y dejen a Jehová. ¿Por qué? Porque en casa no hubo esto. Porque no fuimos fieles en el tiempo. Y observen acá que esta responsabilidad de la nación de Israel era lograr que la nación permanezca sirviendo a Jehová. Y cuando vemos la diferencia con la iglesia, es que está compuesta por personas de toda lengua y nación, ¿sí? A través de la historia de toda la humanidad, y podemos ver nosotros esto, que de pronto, que nosotros pertenecemos a lo que era conocido como el pueblo de los gentiles, ¿sí? Somos partes, los que creemos de la iglesia. Por lo tanto, ahora, ¿sí? La responsabilidad de la iglesia no solo es ganarlos para Cristo, sino enseñarles cómo tienen que hacer y empezar de cero. La gran mayoría de acá conocimos a Cristo de grande. Y miramos hacia atrás y no tenemos nuestros padres que nos enseñaron cómo debemos vivir a Cristo, cómo debemos modelar a Cristo, porque lo recibimos ahora de grande. Así que no sabemos cómo ser padres cristianos. ¿Sí? No sabemos cómo realmente hacer esto. Yo no sé cómo. Daniel Guevara, ¿sí? Vamos a decir, misionero de MAPI, no tiene ni idea cómo hacer esto, ¿sí? El pastor de la iglesia del Vivero no sabe acerca de esto, porque no lo vio, no experimentó esto en su hogar. Y estoy orando mucho para que el Señor me dé sabiduría, porque no tengo la más remota idea de cómo hacer esto. Porque yo no recibí eso de chico. Ahora, ¿cuál es el deseo de Dios? Es que a partir de mí, a partir de vos, puedas ser fiel en esto, para que tus hijos puedan ver cómo se vive a Cristo, cómo es un hogar cristiano y cómo papá y mamá tienen que enseñar a sus hijos, cómo tienen que criarlos en disciplina y amonestación del Señor, cómo se hace esto. Y a partir de ahí se va transmitiendo de generación en generación, y estas generaciones tienen que trabajar para que este fruto permanezca en esta iglesia, permanezcan, que puedan llevar mucho fruto y que puedan ganar a otros, para que empiecen de cero ese proceso. Es un trabajo más arduo que el de la nación de Israel, de solo hacer que permanezca. Como iglesia tenemos que lograr que esto permanezca y salir a ganar a otros, para que empiecen ellos esto nuevo que un día comenzó con nosotros. Y vemos acá que hubo una ausencia en esa inversión. Y vemos no solo una ausencia en la inversión, sino también vemos en la Biblia también ausencia de firmeza en la niñez. Veamos, por ejemplo, acá en este pasaje de 1 Samuel, acompáñenme ahí. Capítulo 2. Vemos a un hombre de Dios, a un siervo de Dios, que va a tener una situación bastante particular, donde va a decir, ¿sí? Vamos a leer el versículo 22 al 25. Dice así: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes.
No, hijos míos, porque no os es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Cuando vemos acá esto, ¿sí?, tenemos que notar que lo que va a hacer Elí ya era viejo, ¿sí? Por lo tanto, él no tenía la posibilidad de estar continuamente con todas sus funciones en plena juventud, sino que ya era muy viejo, muy avanzado en años. Y de pronto comienza a escuchar lo que sus hijos estaban haciendo mal. Y lo que él va a decir, no es buena fama la que yo oigo de ustedes. Lo que yo escucho de ustedes es que no solo están pecando ustedes, sino que están llevando a que el pueblo peque en contra de Jehová. El mal testimonio de ustedes está afectando la santidad. La santidad. Y está llevando a otros que vayan pecando. Y lo que dice ahí, yo subrayé la palabra voz, porque la palabra es escándalo. ¿Sí? Lo que estuvo haciendo Elí en esa situación con sus hijos, hizo todo un alboroto. ¿Sí? Estuvo a los griteríos, reprendiendo a sus hijos de lo que estaban haciendo mal. ¿Pero escucharon la expresión esa, perro que ladra no muerde? Bueno, lo vemos ahí. ¿Por qué? Porque no hizo nada. Porque no hizo nada. Así va a ver a familias de nuestros barrios, vas a ver que está pasando por la calle y escuchás a la madre que le está gritando a su hijo. ¿O no? Le está ladrando ahí y todo el barrio se entera de lo que le está diciendo, lo está retando, ¿sí? Pero solo es eso. Y vas a ver a través del tiempo, vas a ver familias de que la única forma que tienen de hablar con sus hijos es con los gritos. Y hacen todo ese alboroto, todo ese escándalo. Pero es como la expresión que le decía, perro que ladra no muerde. Pero no hace nada, solo hace eso. No, yo nunca le voy a levantar la mano a mi hijo, yo nunca voy a hacer esto, Nunca hay firmeza, nunca hay disciplina. Y después los ves yendo a las escuelas, sus hijos, y agarrándose con las maestras, con los docentes, yendo a defender a hijos completamente rebeldes, porque no aprendieron obediencia en el hogar. Porque sus hijos no le enseñaron. Sus padres no le enseñaron a sus hijos la obediencia. A obedecer. No le enseñaron el concepto de autoridad, que deben someterse a las autoridades. Y que en diferentes lugares Dios va a establecer autoridades. Y que tienen que someterse a las autoridades. Y cuando hacen esto, agradan a Dios. Pero cuando no se someten a las autoridades, ¿sí?, están en rebeldía con Dios. En rebeldía con Dios. Y eso es en el hogar. Y este padre, en este punto, solo hizo todo ese escándalo, toda esa escena, pero no hizo más nada. Fíjense que dice, versículo 30, 29, 30, dice, nunca yo te haga, le va a decir el Señor. Porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Sabés lo que está diciendo? Y usó la palabra, no le estorbó. No se le puso enfrente, si leen el pasaje ahí, no le estorbó Elí. No se le puso enfrente a decirle, no tenés que hacer esto. No hubo firmeza, no hubo un cambio, se le permitió que continúe haciendo eso. Y en ese momento, lo que hizo Elí fue honrar más a sus hijos que a Dios. Por no ponerse firme, por no estorbarlos, por no ponerse en el medio y decir esto no tenés que hacerlo más y tomar medidas para que eso no pase. No hizo eso. No hizo eso. Porque en el punto donde yo honro a uno, no honro al otro. ¿Se acuerdan? Se dice, no puedes servir a dos señores.
Porque vas a amar uno y el otro ¿qué va a hacer? Va a menospreciarlo. A otro ¿qué vas a hacer? Lo vas a despreciar. Así que pusiste a tus hijos antes que a mí. Escuché el testimonio, vi el testimonio de un cantante que nació en un contexto cristiano y después tomó malas decisiones, ¿sí? Llamado Pablo Olivares. Pueden diferir en cuanto a él, no tengo problema con eso, pero él cuenta en su testimonio que da de cómo su madre fue fiel al Señor a través de los años y eso mamó de chico, pero hubo un momento en su vida donde él se alejó de Dios, tomó sus malas decisiones y llegó al punto donde él estaba viniendo hasta borracho, drogado en la casa. Y esta madre se pone firme y le prohíbe traer el pecado a la casa. Y dice, si vos vas a seguir haciendo esto, no puedes entrar a casa, tenés que irte. Si vos vas a seguir con la vida que tenés, no fue lo que te enseñé. Tenés que irte. Te podés quedar, pero no con esa vida. Uno puede decir, esta mamá lo echó. No, la mamá le dio la oportunidad que se quede. Él decidió abandonar la casa e irse, porque él amó más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y él decidió lo malo y se fue a vivir el pecado. Y viviendo ese pecado, siendo un cantante famoso, después tiene la oportunidad de volver al Señor. Y él cuenta todo esto, cómo a través del tiempo esta mamá no se cansó de orar nunca por él. Y hasta comenzó un ministerio de oración por los hijos. Y cuando él vuelve al Señor, la mamá seguía estando firme en el Señor. Ella honró a Dios. Se puso firme. Y eso no hizo Elí. Eso no hizo Elí. Y dice, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Te digo algo, cuando nosotros le permitimos a nuestros hijos que hagan mal, nosotros sabemos que están haciendo mal. ¿Y sabes qué? No, se los dejamos pasar. No, está bien, no, pero ¿por qué es chiquito? No, porque es propio de la edad. No, porque... Está bien, hay cosas que son propias de la edad, pero no por eso tenemos que darle piedra libre. Entonces, porque está pasando por eso, tenemos que dejarlo que haga lo que quiera. Como el niño nace egoísta, lo vamos a dejar que diga siempre mío y que no le vamos a enseñar que eso no tiene que hacerse. No, aunque sea propio de la edad, nos ayuda a saber cómo es su edad, lo que pasa, sus etapas, pero nos ayuda y nos equipa para que nosotros, con la palabra de Dios, busquemos de cómo trabajar en esas vidas. No para apañar su pecado, su vida, su desorden. La iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. No hizo nada. Solo hizo ese escándalo, ese griterío, hizo todo eso, todo ese teatro. Pero Elí sabe que no se opuso a sus hijos. Y el Señor no fue injusto al tomar estas medidas. Y cuando nosotros no tenemos carta en el asunto, nosotros como padres no disciplinamos a nuestros hijos, donde nosotros no enseñamos y fallamos en esto, ¿sí? Lo único que queda es la disciplina del Señor. Es el castigo de Dios. Y nosotros vamos a enseñarle a nuestros hijos cómo tienen que andar, cuál debe ser su conducta, ¿sí? Porque lo estamos salvando de que no le pase algo peor el día de mañana. La disciplina bíblica en el hogar debe ser el reflejo de la disciplina de Dios. ¿Sí? Diferentes frases. La disciplina bíblica en el hogar nos corrige, instruye y forma. ¿Sí? No hace mal la disciplina, ayuda, es bueno. La disciplina bíblica en el hogar protege al niño de consecuencias hoy y de terribles consecuencias mañana. Porque lo que hoy empezó a hacer y le permitiste, el día de mañana va a ser multiplicado. Así que trabajemos de tal manera hoy para que nuestros hijos, si realmente lo amamos, no lleguen a tener esas consecuencias trágicas el día de mañana. Si realmente amás a tu hijo, debes disciplinarlo. En verdad, ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto de apacible de justicia, dice, a los que en ella han sido ejercitados.
Y acá lo que tenemos es justamente hablando del concepto de disciplina del Señor, que dice que es verdad que ninguna disciplina del presente parece ser causa de gozo. Y es verdad que de pronto vos te encontrás exhortando a una persona, confrontándolo con su pecado, y la persona está sonriendo y dice, ¡ay, qué lindo lo que me estás diciendo! Me alegro, tengo gozo porque me estás confrontando. ¿A alguno le tocó una situación como esa? No, ¿sí? Y si les pasa, mándenlo al doctor, porque algo está andando mal, ¿sí? Y dice, esto es algo así, esto es una verdad, que a ninguno nos gusta ser disciplinados, ser llamados la atención por algo. ¿A cuántos hijos van a encontrar pequeños que van a decir, ay papi, dame paleta porque sé que me porté mal y quiero, y dame 3 porque encima yo hice tal cosa que vos no viste encima? ¿Cuántos vieron eso? Y contento, dale otra más, papi, dale. Ninguno, ¿sí? ¿Qué es lo que genera eso? Tristeza. En algunos, ¿sí? Bronca, odio, rebeldía. Pero lo que genera es tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia. Y es importante que el padre, cuando hace esto de disciplinar, no lo hace pensando acá en el presente, lo hace pensando en el futuro, porque después se va a ver ese fruto, no ahora. A ningún padre le gusta disciplinar a su hijo. A ningún padre le gusta verlo llorar. A ningún padre le gusta hacer esto. ¿Sí? Y vos, como quizás alguno que no tiene hijo todavía, sí, le hay paleta y nomás. Sí, está bien. Eso lo decís porque no tenés hijo. Cuando vos lo tenés ahí de bebé, tan chiquito, me acuerdo que hubo una situación donde lo llevamos, ¿sí? Estábamos en el hospital y lo comienzan a pinchar para hacer un estudio de sangre. ¿Sí? Y no sé si estaba adivinando qué, pero veía como con la aguja hacía pam, 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 y no sé qué estaba haciendo, agujerito, no sé qué hacía en el brazo. Por dentro mío sentí algo que nunca había sentido. ¿Sí? En ese momento se me fue el espíritu por un ratito. Y vamos a dejarla ahí. ¿Sí? Fue algo que yo no conocía. ¿Sí? Y lo conocí recién cuando fui padre. Así que a los padres nos cuesta mucho disciplinar, no nos es fácil. Pero el padre tiene este consuelo de que el día de mañana va a haber fruto. ¿Y a quién le gusta, no sé, a quién de ustedes le gusta hacerse un buen licuado con frutilla, banana, manzana, un montón de cosas, mezclarlo con leche y demás? Nos encanta. De pronto, ¿a quién le gusta ponerse licuado, ¿sí? Un huevo podrido, una manzana toda llena de gusanos? ¿Sí? Dice, ¡ay, qué rico, qué nutritivo! Acá me encanta. ¿A quién le gusta eso? A nadie. A nadie le gusta agarrar un fruto que esté podrido, que sea feo. Bueno, la Escritura nos habla de que va a haber un fruto apacible de justicia, pero para aquellos que son ejercitados en esta disciplina, no para los que no. Así que si querés ver el día de mañana hombres fieles al Señor, mujeres fieles al Señor, no te canses de disciplinar a tu hijo, ¿sí? Porque eso va a ser la consecuencia de permanecer fieles en la disciplina, en la enseñanza, en la amonestación. Y les digo algo, si uno va, ¿sí? Cuando habla de ejercitado, tiene que ver con la palabra que uno usa en el gimnasio, ¿sí? De hacer ejercicios. ¿Y qué es hacer ejercicio? ¿Cómo logro que esto pueda crecer? Sí, está flaquito, acá nada. Pero ¿cómo hago que esto pueda crecer, si me gustaría que esto crezca? Tengo que ir a un gimnasio, ¿sí? O lo puedo hacer en casa. ¿Y qué tengo que hacer? Repeticiones, tengo que hacer rutinas, ¿sí? No una vez, ¿viste? Fue ahí, mirá cómo estoy hinchado, salí todo así de gimnasio después. No es por un día, no es por 2, no es por 3, no es por una semana, no es por un mes. Si querés esto, tenés que tener una constancia, una permanencia en estos ejercicios. Porque cuando dejes de hacer esto, se va a ver cómo se va desinflando de nuevo, ¿sí? Y todo lo que estabas ahí, después, caminás así después. ¿Por qué? Porque abandonaste ese ejercicio. Porque abandonaste esa rutina. Y para ver esos frutos apacibles de justicia tenemos que permanecer en el tiempo haciéndolo. No podemos hacer algo y después dejar de hacerlo. Porque no vamos a ver ese fruto apacible de justicia. Y Dios quiere ver eso. Y quieren que otros disfruten de tus hijos.
Qué hermoso es ver, ¿sí?, a familias donde son alabadas, ¿sí?, por los hijos que tienen, que aman a Dios. Eso no es algo... ¿No te gustaría que eso hablen de tus hijos? Y que otros disfruten de ellos. Que puedan bendecir la iglesia o las iglesias. Bueno, trabajemos siendo constantes en esto. Hay, por ejemplo, 7 necesidades básicas del niño a través de un libro que, como ven el título, y va a tratar de expresar, ¿sí?, a los padres, a las familias, y concientizar en cuanto a que el niño desde pequeño debe ser, ¿sí?, evaluado según estas necesidades. El niño necesita ser amado, ¿sí?, y amar. Eso tiene que aprenderlo en casa, aprender de los afectos, del cariño, del te amo, y el hacer cosas, los abrazos. Todo el afecto, todo hay que dárselo, no hay que mezquinarle nada. El chico en casa tiene que sentirse seguro, si se lo tienen que proveer los padres. Si el chico en la casa tiene que recibir disciplina, El niño tiene que recibir alabanzas, ¿sí? ¿Qué son las alabanzas? Los padres tendemos a ver lo malo. Papi, me saqué un 10. Pero en matemática tenés un 3, ¿viste? Pero felicitalo por el 10. ¿Sí o no? Y trabajemos para que ese 3 sea un 10 el día de mañana, o un 7 porque es su máximo, no importa. Pero aprendamos a reconocer los logros que va dando. Y no estar continuamente enfocado. Sí, todo muy lindo en la iglesia, pero en la casa no hace la cama. ¿Sí? Y lo manda al frente de todos saben que no hace la cama ahora, ¿viste? Y todos lo saben. Nosotros lo vamos a hacer a eso, pero en casa, de enseñarle que eso tiene que hacer y repetirlo. Pero públicamente no los humillemos, ¿sí? No los exasperemos a ira con cosas que hacemos o decimos pensando que le estamos haciendo un bien, porque generamos todo lo contrario en sus corazones. De sentirse importante, el chico tiene que sentirse, el nene tiene que sentirse importante, ¿sí?, valorado, ¿sí?, por quién es él, no por lo que va a ser. ¿Por quién es Él? Te queremos, te amamos por lo que sos, hijo. Y esto, bueno, no estamos de acuerdo, pero vamos a ayudarte con esto. Y ser aceptado. Y hablarle acerca de Dios. Es un buen libro para leerlo. Es muy viejo el libro, pero como habla de necesidades básicas, se puede amoldar a cualquier época. Y justamente nosotros tenemos... Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Según el criterio que ellos tuvieron, lo hicieron, según su entendimiento. ¿Sí? Nosotros tenemos la posibilidad de tener el entendimiento de la palabra y podemos buscar a otros. Podemos buscar consejo, preguntarle a otro cómo hacer esto. Como yo le decía, yo le pregunto a otro cómo hacer, porque yo no sé tampoco cómo hacerlo. Así que voy preguntando y buscando en la palabra y orando para que Dios me vaya dando sabiduría, porque esto es algo que tenemos que ir aprendiendo, ¿sí? Y eso que se habla de... ¿Saben qué lindo es notar, por ejemplo, a padres que toman un tiempo para enseñarle la Biblia? Yo le doy mi testimonio, pero más que nada como para notar lo que causa en mis hijos esto, no lo que genera en mí, ni porque yo sea el superhombre o nada de esas cosas, porque soy igual que ustedes o peor. En la cama de ellos le voy leyendo la Biblia, ¿sí? Lo hago 2 veces por semana, a veces 1 vez por semana, según diferentes ocupaciones. La Biblia ilustrada que tengo es la segunda que estamos leyendo y él espera y a veces me pregunta, ¿y pa, cuándo leemos la Biblia? ¿Y pa? Y se lo ve con unas ganas. Y ahora ya estamos llegando en la última parte de la Biblia que tenemos ilustrada y nos quedan 4 historias para terminar. Y me dice, ¿y cuál Biblia me va a comprar ahora, pa? Y ya quiere y espera eso. Está esperando que papá le cuente esa historia. Ahora hemos adquirido un libro que Felipe Vázquez está vendiendo. Charlie, ¿cómo se llama? ¿Alguno me ayuda? ¿Charlie cuenta es? ¿Algo así? Charlie te cuenta, ¿sí? Lo acabo de adquirir esta semana. Y justamente para los que tomaron el curso, es tal cual el método IPEAR.
es lo mismo, tal cual. ¿Sí? Así que lo que toman en el curso es IPEAR puesto en diferentes hojas con buena calidad. ¿Sí? Muy bueno el material. Y ahora, eso, hablamos con Carmen, le digo, bueno, ahora eso no lo voy a enseñar yo. Eso lo voy a enseñar vos, le digo. ¿Por qué? Porque mamá y papá tienen que ser sus referentes espirituales. No solo papá, no solo mamá, los dos. Los dos somos responsables. Así que, le digo, vos te vas a ocupar de eso y yo me voy a ocupar de seguir leyendo por las noches la Biblia. ¿Sí? Porque ellos tienen que ver en los dos referentes a quién acudir, porque los dos por igual me enseñan la palabra. ¿Sí? Y no lo tienen que decir, bueno, ustedes hijos tienen que obedecer a sus padres y pregunten a sus padres y busquen consejo de sus padres. Y el padre nunca leyó la Biblia. ¿Qué consejo va a recibir de un padre así? No se ganó ese lugar, no se lo ganó, lo tiene por imposición de Dios de ser autoridad, pero no se la gana, no es su pastor. Y Dios espera que lo seas y que puedan acudir a nosotros con total libertad en cualquier momento de su vida para buscar en nosotros guía, dirección. ¿Por medio de qué? Nuestros consejos, de lo que a nosotros nos parece, de lo que Dios dice, de lo que Dios quiere. Una frase que he recogido de algún lado, dice, lo que esta generación de niños y adolescentes está pidiendo a gritos, padres que pongan límites claros y consecuencias naturales, que sean ejemplos a seguir, que regalen afecto en vez de comprarlo, que estén pendientes y más presentes, necesitan padres, no amigos. ¿Sí? Así que, viste, en toda una cultura en la que estamos, viste, tenés que ser amigo, no tenés que ser amigo, tenés que ser padre. ¿Sí? Porque amigo tiene allá en la escuela, en la iglesia, y en casa no tiene amigo, tiene papá y tiene mamá. Y no voy a ser amigo de él, voy a ser papá de él. ¿Sí? Entonces tengo que entender cuál es mi lugar. ¿Sí? Y a veces a madres que a veces andan como las hijas. A veces no sabes cuál es la madre y cuál es la hija, ¿no? Porque se visten igual, ¿viste? Y se pone al lado, no, porque sí, y pelean hasta por la ropa. Sos mamá. No sos una amiga. Sos mamá. Así que realmente me pareció muy interesante esa frase. No vamos a leer todos los versículos, ya la hora ha avanzado mucho. Hechos 1.1, que alguien lo pueda leer, por favor. Ese pasaje me gusta. Después pueden buscarlo ustedes, anotarlo. Hechos 1.1, que alguien lo pueda leer. ¿Cómo empieza el libro de Hechos? Me encanta cómo empieza. 1.1, por favor, bien fuerte. ¿Quién lo lee? Lo que está diciendo acá, ¿sí?, es que lo que estuvo haciendo, lo que estuvo redactando, lo que estuvo escribiendo, toda la información que él recopiló, se basó en lo que Jesús primero ¿qué hizo. El Señor Jesús, mientras estuvo en su vida terrenal, modeló cómo vivir. ¿Cómo se debe vivir? ¿Cómo puede uno vivir agradando a Dios? Y esa es la base, esa es la plataforma ¿de qué? De lo que hizo luego. Enseñar. Y podemos ver nosotros que eso es lo que Dios quiere para nuestras vidas, como padres, como cristianos. Que antes de enseñarle a otro y parar a enseñar a hacer tal o cual cosa, que miremos nuestra vida y que eso sea la base, la plataforma de lo que vamos a enseñar. Y cuando hablemos a nuestros hijos, sí, papi, vos estás hablando de eso, pero en realidad vos la otra vuelta yo te vi que hiciste tal cosa. Y eso pasa. Y eso es lamentable para la iglesia. Porque estamos mostrando algo completamente distinto a lo que estamos diciendo. Y lo que estamos haciendo es como un discipulado. Estamos mostrándole cómo vivir y enseñándoselo. Y va diferentes personas, Pablo 16 imitadores de mí, y miren y también imiten a los que viven como yo. Porque nosotros imitamos a Dios. Así que les va a decir, nosotros estamos
andando como Dios quiere, así que no hay ningún problema en que ustedes nos miren a nosotros y sepan cómo se debe vivir. Y cuando uno mira 1 Timoteo capítulo 3, que va a decir, si a uno en el obispado buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea reprensible, manidoso a la mujer, sobrio, prudente, decoroso, apto para enseñar, no dado vino, no pendencioso, no codicioso, ganancia deshonesta, y va a dar una lista del 1 al 7. ¿Por qué el pastor tiene que tener y cumplir esos requisitos? Porque es el modelo a seguir para toda la congregación. Toda la congregación lo tiene que mirar a él y dice, así tengo que vivir yo. Porque eso es lo que Dios quiere para cada familia. Ese es el modelo a seguir. Y en casa me tienen que ver a mí como papá y como mamá cumpliendo esto que yo estoy haciendo. Si le hablo acerca de la oración, me tiene que ver orando. Si yo hablo acerca de la palabra, me tiene que ver que yo leo la palabra. Que si yo le hablo de que hay que perdonar, cuando hace algo también tengo que mostrarle que yo también lo perdono con cosas. Él me tiene que ver a mí. Me tiene que ver perdonar a otros. Ellos escuchan a veces nuestras conversaciones. ¿Qué hablamos? ¿Qué decimos? ¿Cómo andamos? Y acá, por ejemplo, hay otra traducción de Hebreos 13:7, dice, piensa en los líderes que les anunciaron el mensaje de Dios, pues ellos vivieron confiando en Dios, piensen mucho en ellos y sigan su ejemplo. Imiten su conducta, su proceder. La enseñanza bíblica va acompañada de la conducta del que enseña. Esto era obvio para la iglesia primitiva, eso era algo muy natural. La enseñanza actual se ha divorciado de la conducta. No modelamos las enseñanzas muchas veces. Hacer algo solo una vez no nos da la victoria en la educación de nuestros hijos. La victoria la obtenemos cuando lo que hacemos lo mantenemos en o con el tiempo. Charles Spurgeon dice que el sermón principal de vida lo predique, ¿qué cosa? Tu conducta. Somos sermones vivientes. Vivimos predicando. Nosotros somos predicadores con nuestras vidas. ¿Cuál es el mensaje que estamos predicando con nuestras vidas? ¿Qué mensaje le estamos dando a nuestros hijos? Dios espera que esto la iglesia lo tome y lo adopte como suyo propio y que los maestros entiendan que en realidad está para acompañar a los padres. Están para acompañar. Que los padres entiendan que los maestros están para acompañar. Que no es su responsabilidad, que es la de ellos. Que el docente en la escuela primaria, secundaria, tengo que aprender a escucharlo. Porque él también me está ayudando en la educación de mi hijo. Tengo que aprender a escuchar, a tomar en cuenta lo que los demás nos dicen. Y si hoy la educación, que es gratuita, esta también la saqué de otro lugar que no recuerdo qué, dice, la que usted puede inculcar en sus hijos, enséñeles a respetar, a no destrozar, a no mentir, a no robar, a ser responsables, esforzados, solidarios, a tener valores, a no ser violentos y a no dejarse manipular. Es muy bueno luchar por una educación de calidad, pero la educación comienza en el hogar. No delega a los maestros lo que usted debe hacer. Y eso es algo secular. Pero hasta la sociedad misma se está dando cuenta que las familias están desmoronándose, que están destruidas, que se ha adulterado el concepto, que se ha pervertido todo esto y los padres miran para otro lado. Y el Señor llegó a nuestras vidas, ¿sí? Y nos da la posibilidad de aprender cómo debemos conducirnos. Y ahí tenemos 2 ejemplos de un recordatorio para los hijos, de un ejemplo donde los hijos en un momento optaron por no agradar a Dios, porque Aarón no los mandó a hacer algo, eso lo dice el pasaje, y ellos de su propia voluntad decidieron ofrecer un fuego extraño. Y Dios tomó cartas en el asunto, y Dios los castigó y les quitó la vida. Y aún les prohibió a Aarón y a algunos que estaban cerca de él que no hagan luto por ellos. Porque ellos voluntariamente decidieron ir en contra de Jehová. Y después tenemos el ejemplo de aquel que nosotros ya hemos hablado, acerca de Elí, donde el padre fue 100% responsable de no ayudar esto.
y se perdió la bendición que Dios le había dado de que sus generaciones se iban a perpetuar. ¿Sí? Y fue quitado eso por no haber cumplido su rol como padre. Y el recordatorio para los abuelos. Ahí tenemos el pasaje de un abuelo y una abuela que quisieron agradar a Dios en su vida. Y con eso terminamos justamente. Tenemos a un Moisés que en un momento va a dejar a su esposa y a sus hijos en la casa de su suegro. Y estuvo haciendo la obra, y de pronto Jetro se da cuenta y mira ahí, están, ¿qué hace acá mi hija? ¿No se había casado? ¿Qué hace acá mis nietos? Estuvo linda la visita, pero tiene que estar con su papá. Entonces en la escritura ahí nos va a decir de que Jetro lo que hizo fue y le llevó y le dijo, aquí tienes a tu mujer y a tus hijos. No dijo a mi hija y a mis nietos. No. Moisés, ellos son tu responsabilidad. Vos decidiste esto. No me hagas responsable a mí. Vos tenés que hacerte cargo. Es tu esposa y son tus hijos. Y los abuelos deben aprender de que tienen que mirar la escritura y ver lo que ellos tienen que hacer como abuelos. Y no interponerse en el plan de Dios, interferir en esto de la crianza y la amonestación de los padres. No, pero no le pegues, yo nunca te pegué a vos. ¿Viste? Dicen eso. Está bien, pero vos no conocías a Cristo. No sabías todas estas cosas. Y uno puede enseñarle qué es lo que la Biblia dice, le puede mostrar con la palabra por qué lo estamos haciendo. No es porque somos malos. Y de pronto tenemos una abuela que lo que hizo fue con Timoteo de enseñarle cuál fue su herencia, qué le dejó a su nieto. ¿Sí? ¿Qué le dejó? La palabra. Y qué hermoso que con el correr de los años vos tengas tus nietos y vos puedas contarle la palabra de Dios, que vos puedas contarle de todas aventuras que tuviste por el Señor, de que fuiste a un viaje misionero, que serviste al Señor con esto, y que Él espere a que sentarse ahí en el regazo del abuelo, la abuela, contarle todas las cosas que Dios hizo con él y que ahora Dios quiere hacerla con él y que tiene que buscar de pequeño a Dios. Yo de pronto, mi abuela falleció a los 101 años casi. Así que la he disfrutado muchos años y ella me contaba una y otra vez historias de vida que ella vivió en el campo y un montón de cosas. Pero qué lindo es que pueda haber abuelos que le puedan dejar, ¿sí?, a su nieto todo lo que fue vivir a Dios, una vida consagrada a Dios, ver el fruto de eso y lo que Dios puede y quiere hacer con él, y él desde pequeño tiene que buscar a Dios. Así que nada interfiere con el plan de Dios en la palabra. Dios guía a la familia que esto pueda estar alineado con lo que Dios quiere, con el plan que diseñó para su pueblo, tanto en el Antiguo Testamento con Israel como en el Nuevo Testamento con la Iglesia. Y vemos una coherencia en esto mismo. Así que uno mira la niñez y puede decir justamente, la niñez, son chicos nomás, así, te invito a que ores y a que comiences a verlo como un campo misionero a los niños. Como padre, como abuelo, como maestro, como iglesia. Y que el día de mañana nosotros podamos tener sosteniendo misioneros que se dedican a la niñez. Porque los niños también son un campo misionero. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque tenemos nosotros la oportunidad de tener esta palabra maravillosa para nuestras vidas, Señor. Gracias porque nos alumbra, Señor, esta lumbrera, Señor, que nos permite ver los pasos que debemos dar. Que muchas veces nos encontramos rodeados de una generación realmente perversa, maligna, Señor. Y nos invitas a nosotros a través de tu palabra a ser luminares de este mundo. Y muchas veces cuando nos encontramos dando pasos a ciegas porque no buscamos tu palabra, vemos cómo nos vamos equivocando una y otra vez. Pero cuando vamos caminando a la luz de tu palabra, cómo podemos ver bendición en nuestras vidas y cómo bendices a otros también, Señor.
Te rogamos para que tu palabra pueda ser aplicada a cada uno de nosotros, Señor. Gracias te damos por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.